En este contexto, la inteligencia artificial normativa puede entenderse como un sistema que no solo procesa información, sino que incorpora criterios de corrección inspirados en el derecho. Las normas jurídicas no solo regulan conductas, sino que también cumplen una función formativa, transmiten valores como la justicia, la equidad, la responsabilidad y el respeto por los derechos ajenos. Así, al integrar normas jurídicas en su funcionamiento, la inteligencia artificial se convierte en un vehículo indirecto de aprendizaje de valores. A diferencia de herramientas puramente instrumentales, estos sistemas participan en procesos de decisión que reflejan, al menos en parte, los principios que estructuran un orden jurídico. Esto implica que el aprendizaje no se limita a reglas operativas, sino que involucra la internalización, aunque sea de forma simulada, de criterios normativos que orientan el comportamiento hacia lo socialmente aceptable. Sin embargo, traducir valores jurídicos en código presenta desafíos significativos. El derecho no es un conjunto rígido de reglas, sino un sistema dinámico que requiere interpretación, ponderación y contextualización. Normas como la buena fe, la razonabilidad o la proporcionalidad no pueden reducirse fácilmente a instrucciones precisas, ya que su aplicación depende del caso concreto. Esto plantea una dificultad central: ¿cómo enseñar a una máquina no solo a cumplir normas, sino a comprender los valores que las sustentan? Uno de los enfoques consiste en la codificación explícita de normas jurídicas. En este modelo, el sistema aplica reglas previamente definidas, reproduciendo una lógica similar a la de ciertos sistemas jurídicos formales. Este método permite claridad y control, pero resulta limitado frente a la complejidad de la realidad, donde las normas pueden entrar en conflicto o requerir interpretación. Otra alternativa es el aprendizaje a partir de decisiones humanas, como sentencias judiciales o prácticas administrativas. En este caso, el sistema no aprende únicamente reglas, sino patrones de decisión que reflejan cómo los operadores jurídicos o administrativos aplican valores en situaciones concretas. Sin embargo, este enfoque también presenta riesgos, ya que puede reproducir sesgos o inconsistencias presentes en las decisiones humanas. Por ello, surge la necesidad de modelos híbridos que combinen normas explícitas con aprendizaje supervisado. En estos sistemas, el derecho no solo actúa como un conjunto de instrucciones, sino como un marco de referencia que orienta el aprendizaje. De este modo, la inteligencia artificial puede ajustarse progresivamente, manteniéndose dentro de límites jurídicos y éticos definidos. Un aspecto fundamental es que el derecho no solo regula conductas, sino que educa. A través de la aplicación de normas jurídicas, los individuos aprenden qué comportamientos son aceptables y cuáles no, internalizando valores que permiten la convivencia social. Si la inteligencia artificial participa en este proceso, por ejemplo, moderando contenidos, asignando recursos o evaluando riesgos, también contribuye, directa o indirectamente, a moldear esos aprendizajes. Esto implica que la inteligencia artificial no solo aprende valores a partir de normas jurídicas, sino que también influye en cómo las personas los perciben y los incorporan. La relación es, por tanto, bidireccional. Enseñamos valores a la máquina mediante el derecho, pero la máquina también puede reforzar, transformar o incluso distorsionar esos valores en la práctica social. En este escenario, la transparencia y la responsabilidad adquieren un papel central. Para que el aprendizaje de valores sea legítimo, es necesario que las decisiones basadas en normas jurídicas sean comprensibles y revisables. Asimismo, debe existir claridad sobre quién es responsable cuando un sistema actúa de manera incorrecta o injusta. Finalmente, la incorporación de valores a través de normas jurídicas en la inteligencia artificial nos obliga a reflexionar sobre el propio derecho. Enseñar a una máquina que es justo requiere, en primer lugar, definir qué entendemos por justicia. Este proceso pone de manifiesto las tensiones, pluralidades y desafíos propios de las sociedades contemporáneas. En definitiva, la inteligencia artificial normativa no solo representa un avance tecnológico, sino también una oportunidad pedagógica. A través de las normas jurídicas, no solo programamos sistemas,
sino que también explicitamos y transmitimos los valores que sostienen la vida en sociedad. Gracias por acompañar este recorrido hasta el final. Si este contenido te hizo pensar, cuestionar o ver la inteligencia artificial desde otra perspectiva, te invito a suscribirte gratuitamente al canal y ser parte de esta comunidad que explora ideas que están dando forma al futuro. Además, no te pierdas los videos recomendados que aparecen en pantalla, son la continuación perfecta para seguir profundizando en estos temas. Tu curiosidad es el mejor motor para seguir aprendiendo.